Bueno, Bueno, Mariana, estamos en el programa número 45 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. así es, así es. Bueno, buenos días, Susana, o te digo Inés, ¿cómo te digo? Bueno, Inés Susana, che. Hoy viste que el colegio tiene toda esta idea de lo interdisciplinario que estuvimos charlando tanto con la mayor parte de los invitados, ¿no? Sí. Y una tónica que viene desde esta gestión, pero que este año se ha incrementado bastante. Nosotros, que estamos a la orden del día, hoy hemos traído como invitada a la licenciada Irene Müller, que es terapista ocupacional, que nos va a dar un poco algunas nociones sobre esta cosa de la terapia ocupacional en relación a nosotros y en relación a nuestro quehacer y al quehacer de ella. ¿Qué te parece? Bien, vamos a aprender un poco entonces. Vamos a aprender un poco bastante. Bien. Bueno, bienvenida, Irene. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te parece si nos contás de qué se trata esto de la terapia ocupacional? Sí. No es fácil a veces definirla porque ya el nombre creo que presta a confusión. No sé, ¿vos conocés algo? ¿Sabes? Conozco algo, sí. En general, el común de la gente cree que le buscamos trabajo a la gente, porque en realidad el nombre ocupacional un poco a veces genera esa confusión, pero ahí estamos. Pero en realidad la terapia ocupacional trabaja justamente en el desempeño de las ocupaciones de la vida cotidiana, con toda persona que tenga por algún motivo obstaculizado ese desempeño, por algún déficit motor, algún déficit cognitivo o alguna dificultad psicosocial o algún déficit sensorial también. O sea que básicamente trabajamos con la discapacidad. Y esas ocupaciones, así en líneas generales, las podemos dividir en actividades básicas de la vida diaria, que son las de autocuidado, conocidas por todo el mundo, como es peinarte, bañarte, comer solo, ir al baño. Entonces, esas serían las actividades ocupacionales básicas. Después tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que son un poquito más complejas, que es usar el teléfono, manejar plata, moverte en la comunidad, tomar la medicación, etc. Después tenemos las ocupaciones que son más de tipo recreativas, ocio y tiempo libre, y después las actividades laborales y o productivas. Entonces, si uno piensa que en esas básicas 4 clasificaciones ocupamos nuestro tiempo, y si por algún motivo de los que mencioné tenemos dificultad en desempeñarnos en cualquiera de esas áreas, ahí alguien nos llama y nos dice: fulanito necesita terapia ocupacional. En general, quizá ustedes conocen un poquito más a las terapistas que trabajan en salud mental. En general, creo sí, yo, ¿no? En general sí, y por ahí mucho de la rehabilitación tiene que ver más con estas cuestiones de lo social. Exactamente, por eso se habla de lo psicosocial, sí. Sí, yo por estar también involucrado con el ámbito educativo, tal vez cuestiones que tengan que ver con la dispraxia, Totalmente, los niños, exacto, ¿no? Con dificultades sí. Mucho en lo motriz, y que son dificultades que también acarrean dificultades en el aprendizaje. Totalmente, totalmente. Sí, y además hoy se está tratando de incluir mucho a aquella persona que tenga alguna discapacidad en el colegio, digamos, junto con otras personas que no la tienen. Entonces por ahí, desde ese lado también estamos muy presentes. Y hay algo que es importante destacar, es que por lo general, no siempre, pero por lo general, las terapistas ocupacionales o nos dedicamos más a lo que es salud mental o más a la rehabilitación de tipo física. O sea, de una u otra forma sería siempre un trabajo interdisciplinario. Siempre, pero siempre. Desde ya necesitamos apoyo por todos lados y de psicólogos siempre. Desde la psicología, ya sea discapacidad mental, obviamente, o física, siempre. No siempre se consigue y no siempre es fácil trabajar en forma interdisciplinaria. Sí, esta es una dificultad
Teresa, que Sí. se nos presenta también a nosotros, pero pareciera que en los últimos años hay una especie de flexibilidad, Sí. tanto del discurso médico como de las otras especialidades psicológicas o los fonoaudiólogos, los terapistas, justamente, ¿no? Sí, Da sí, la sí, sí, sí. impresión de que hay un cambio que recién es incipiente, pero me parece que vamos por buen camino. Sí, yo creo que vamos por buen camino y además no queda otra. Tenemos que trabajar todos juntos porque si no... Vos en este momento te estás desempeñando como en neurocirugía. ¿Nos querés contar específicamente cuál es el trabajo que vos haces en el Hospital de San Isidro? Sí, sí, seguro. Mira, yo pertenezco al servicio de neurocirugía del hospital. Este es un servicio que se originó, el de neurocirugía, ¿no? Se originó en el Hospital Viejo, de la mano del neurocirujano Horacio Fontana, que fue él quien dijo, bueno, yo necesito expander mi trabajo neuroquirúrgico. Los neurocirujanos operan lesiones cerebrales de todo tipo y además nervios periféricos. Todo lo que es sistema nervioso operan ellos. Dijo, yo no quiero que, él decía, y dice, no quiero que mi trabajo muera en el quirófano, quiero que después el paciente esté abordado por todas las disciplinas posibles para que salga adelante. Entonces, él desde el Hospital Viejo empezó a formar su propio equipo de rehabilitación. Ya desde entonces con fonoaudiólogos, con psicólogos, con terapistas ocupacionales, o sea que habla de la interdisciplina que está intentando aparecer y sobre todo de la mano de un neurocirujano, que no es lo más común tampoco, ¿no? Que se ocupe de eso. Así que desde ese entonces hasta la actualidad, él buscó formar su equipo como se pudo, porque mucho tiempo la gente trabajó ad honorem. Él armó una especie de concurrencia muy, muy organizada y donde había que cumplir horarios y investigar, preparar ateneos y estudiar mucho, porque así lo exigía el servicio. Y bueno, después fuimos quedando algunos que pudimos sostener un poco el trabajo, donde algunos hemos también tenido algunos contratos que nos permitió también poder desempeñarnos ahí. Y hoy actualmente estamos en el equipo de rehabilitación del hospital del servicio de neurocirugía, Daniela Andreotti, que es fonoaudióloga y especialista en neuropsicología, y yo. Así que estamos sin psicólogo en este momento, por esto que les digo, porque fue difícil sostener una concurrencia ad honorem para quienes podían formar parte del equipo. Pero sí contamos con el apoyo del servicio de salud mental del hospital, que muchas veces colaboran con nosotros en el proceso de recuperación del paciente, ¿no? Que es tan necesario. Y Irene, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es el día a día en el hospital, en ese trabajo con el paciente? Contanos un poco. El día a día para mí es maravilloso, porque nosotros tenemos la posibilidad en el hospital de ver al paciente muchas veces antes de que lo operen, y si digamos, lo operan y al día siguiente ya vamos a la habitación a verlo. Digamos, desde lo que es la terapia ocupacional, la idea es empezar desde cero, tratar de que aquella persona que tuvo una intervención quirúrgica y que a lo mejor tiene un déficit motor, un déficit cognitivo, un déficit sensorial, pueda empezar a moverse ya desde la cama, pueda empezar a activarse en todo sentido. Así que muchas veces, si hay oportunidad, nos mandan, digamos, nosotros trabajamos en un consultorio en planta baja, que es el consultorio de los neurocirujanos. Tenemos algunos días nosotros ahí fijos. A eso se le llama consultorios externos. Si bien estamos en el hospital, ya los consultorios externos. Entonces, muchas veces el paciente, antes de ser operado, ya viene a vernos. Entonces, lo evaluamos desde todas las áreas posibles para ver cómo está y después poder comparar cómo fue después de la cirugía. Entonces, a veces lo vemos antes, si hay tiempo, si es una cirugía programada, lo evaluamos. Yo lo evalúo en su desempeño ocupacional, evalúo mucho la destreza manual, lo evalúo en su desempeño en general. Daniela lo evalúa desde la fonoaudiología y desde la neuropsicología.
y después, bueno, el día que lo operan, en cuanto podemos lo vamos a ver al día siguiente, casi todas las veces, esa semana misma estamos arriba y empezamos ya a ver si los déficits mejoraron, si hay que trabajar sobre alguno puntual. A veces las cosas no salen como pensábamos y nos encontramos con otro cuadro y hay que ver entonces cómo intervenimos desde ahí. Es muy interesante y es muy beneficioso para la persona enseguida poder verlo y asistirlo, ¿no? Y me imagino, ustedes hacen una estimulación, un trabajo, que me imagino que deben haber casos donde de no hacerlo, tal vez esa persona no puede recuperar del todo esa motricidad o esa cuestión sensorial. Totalmente, sí, esa plasticidad en realidad que tiene el organismo, para que es una capacidad de todo organismo de tratar de salir adelante. Cuanto antes la abordás es mejor. Yo he trabajado en centros de rehabilitación donde por ahí el paciente llega, no sé, después de 6 meses o al año de haber estado hospitalizado, porque el paciente, hasta que no está estable clínicamente, en general no se le puede dar el alta. Entonces, en el mientras tanto, a veces el paciente no está estable, no se le puede dar el alta, y por ahí pasaron 6 meses o más, está en el hospital, y todos esos músculos se van debilitando, todo ese tono muscular que está modificado no se va reeducando correctamente. Si tiene que recuperar su lenguaje o sus funciones cognitivas, también lo tiene que hacer de forma temprana. Entonces, tratamos justamente de no perder tiempo y que el paciente llegue lo mejor preparado posible para cuando esté dado de alta, ya vaya a un centro de rehabilitación o llevas a su casa. Irene, pero vos estás hablando de discapacidades. Sí. Por lo que entiendo, debe haber algunas que son transitorias y hay otras que son más definitivas. Totalmente. ¿Y qué es lo que pasa con el paciente cuando por ahí la discapacidad se le presenta más como más definitiva? ¿Y cuál es el lugar que tienen ustedes, no? Bueno, nosotros, sí, por supuesto, a veces el paciente, dada la lesión que tuvo, las secuelas están y van a tardar mucho en recuperarse, si es que pueden hacerlo, se puede recuperar. Nosotros a todos los pacientes le damos la posibilidad de que pueda venir a hacer la rehabilitación con nosotros en los consultorios externos, siempre, una vez que se da el alta. Los casos en lo que eso sucede es cuando el paciente no tiene un déficit por ahí tan marcado y puede venir solo al hospital o en colectivo o manejando o caminando, y la secuela no es tan grave. Entonces nosotros lo vemos en los consultorios externos, seguimos trabajando interdisciplinariamente dentro del equipo y lo evaluamos y lo investigamos y lo reevaluamos y vuelve a ver a los neurocirujanos, y la verdad que hacemos un trabajo increíble a veces. Lo que pasa que a veces el paciente necesita de otro tipo de rehabilitación mucho más compleja y nosotros no podemos brindárselas. Cuando el paciente queda en silla de ruedas y necesita una estimulación en todo sentido mucho más profunda, los asesoramos respecto a qué centros de rehabilitación hay por la zona, qué centros de rehabilitación, si tiene obra social, pueden llegar a conseguir, y si no lo tienen, ahí también es un problema, pero algunos centros hay. En Vicente López tenemos Axarville, que es el Instituto Dr. Anselmo Marini, que no es con internación, y también a veces hay gente que necesita estar internado. Eso en zona norte. Después tenemos el IREP, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que también es estatal y está en Belgrano, pero para lo cual necesitas una lista de espera y unos tiempos que a veces son muy difíciles. O sea que en realidad es un problema cuando el paciente necesita estar internado y hacer una rehabilitación intensiva y no tiene obra social. Cuando vos hablabas de rehabilitación física, sí, por ahí es una inquietud, ¿no? Sí. Digamos, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué momento por ahí tiene participación un terapista ocupacional y en qué momento tiene participación un kinesiólogo? Claro. ¿Cuál sería? En lo cognitivo no me cabe duda. Seguro. Sí, eso también es un área a veces que se superpone muchísimo. Nosotros
la idea, como venimos diciendo, trabajar juntos, porque el kinesiólogo quizá lo que hace es rehabilita de forma más analítica. Si yo tengo que recuperar un movimiento de codo, por decirte algo así, y quizá uno cree que el kinesiólogo va a hacer 400 repeticiones de los ejercicios que esa persona necesite, y en cambio nosotros buscamos rehabilitarlo a través de una función específica, de una actividad que el paciente pueda realizar donde necesite mover el codo en forma permanente. ¿Se entiende? Nosotros estamos formadas con una base muy fuerte de biomecánica y de anatomía. Lo que pasa que el fuerte nuestro es darle funcionalidad al paciente. Quizá el kinesiólogo es un poco más analítico, ¿no es cierto? Yo diría quizás más mecánico. Más mecánico. Claro, algo más mecánico y algo más funcional. Sí, ahora es importante tu pregunta, porque dado que nosotros estamos 100% abocados a darle funcionalidad al paciente, nos enfocamos muchísimo en lo que es rehabilitación de miembro superior y manos. Entonces hay muchas terapistas ocupacionales que se especializan además en rehabilitación de la mano, porque es la gran herramienta que necesitamos para todo en la vida. Entonces en algunas ocasiones se da un poco así, medio por sentado, que las terapistas ocupacionales rehabilitan más miembros superiores y los kinesiólogos más miembros inferiores. Más o menos pasa eso. De todas maneras, creo que tenemos que estar preparados para hacer todo, pero la gran diferencia es eso. Nosotros vamos a darle función al paciente y necesitamos por ahí que haga una buena preparación kinesiológica primero, y nosotros paralelamente le vamos dando función a esos movimientos que va recuperando. Pero te repito, en el caso mío, por ejemplo, yo me especialicé y estoy haciendo ahora una especialidad de rehabilitación en mano, porque me apasiona la mano y porque ahora salió la especialidad, y las terapistas, algunas, hacemos mucho rehabilitación de mano, por esto que les digo. Entonces, por ahí en general le pasa eso. Nosotros vamos más a miembros superiores y el kinesiólogo más a la marcha. Pero no debería ser necesariamente así. Es un tema ríspido a veces y hay pequeñas susceptibilidades en ese aspecto, pero bueno. Se me ocurría, te escuchaba hablar hace un rato también, se me ocurría preguntarte cuáles son, si se podría clasificar tal vez, los distintos motivos por los cuales puede haber impedimentos en el desempeño ocupacional, ¿no? Digamos, sí. Se me ocurre un accidente, algún accidente cerebrovascular, digo, ¿cuáles son tal vez esos u otros clasificaciones por los cuales estos motivos, ¿no? Seguro. Mira, si hablamos de un paciente neurológico, que es más o menos lo que uno habla así en general, yo que veo mucho paciente neurológico, hablamos de pacientes con lesiones medulares, que no sé si saben, pero bueno, es cuando uno se lesiona la médula espinal, que es ese cordón que pasa por dentro de las vértebras, que nos da toda la movilidad del cuerpo. Entonces esa es una lesión muy importante, de la cual constantemente estamos trabajando en ello, lamentablemente. Después tenemos lesiones cerebrales, tumores, ACV, malformaciones arteriovenosas, que son malformaciones que están en el cerebro, entre las arterias y las venas se forma ahí como una especie de ovillito que genera alguna necesidad de cirugía, porque genera alguna sintomatología. Después, bueno, accidentes, muchísimos, TEC, traumatismo de cráneo, digamos, eso muchísimo, heridas de bala en la cabeza también. Esto en cuanto a lo neurológico. Después traumatológico, qué sé yo, de todo. Bueno, lesiones de mano, millones, sí. Y esto se trabaja, entiendo, bueno, vos trabajas con adultos, ¿no? Pero digo, adultos. Me imagino que también se trabajará con otras edades, con sí, niños. Sí, totalmente, con niños. Intervenciones, sí. Claro. Sí, y hay muchas, dentro de las otras subdivisiones tenemos las terapistas que trabajan mayoritariamente con adultos y las que trabajan con niños, porque
te vas especializando en estas cosas. ¿Hay edades privilegiadas, digamos, para estas patologías? En el hospital, por ejemplo, ¿la población es de alguna edad en particular, mayoritariamente? Mira, para la lesión cerebral puede haber alguna edad. Por ejemplo, los traumatismos de cráneo básicamente son en gente aproximadamente 18 y 35 años, aproximadamente se dice, porque es la edad donde por ahí uno maneja más rápido o está más expuesto al riesgo. Sí, eso sí. Después igual pasan los accidentes que pasan, pero sí hay mayor predisposición a esas edades. Lo mismo con las lesiones medulares. Las lesiones medulares también, no me acuerdo exactamente, pero entre 15, 16 y también algo de 30 y pico, donde se exponen más a riesgos, sí, moto, clavados en la pileta miles, accidentes de auto también. Y después, bueno, el ACV y los tumores, si bien el ACV en general uno ve gente un poco más adulta, de 40 años para arriba, uno puede ver un ACV en un chico de 18 años. Yo he visto varios casos. No es lo más común, pero pasa. Lo de las malformaciones también puede ser en cualquier edad. Y después, lo que no hablamos, que yo no veo en el hospital, pero sí que también vos me preguntabas qué otras patologías, todas las enfermedades neurodegenerativas también, Alzheimer, no sé, demencias y deterioros cognitivos propios de la edad y demás, millones de otras enfermedades, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, todas enfermedades del sistema nervioso que yo no las veo en el hospital, porque en el hospital veo cosas, claro, agudas, pero... Claro, pero que sí, digamos, se me ocurre todas estas últimas patologías, digamos, que vos mencionás al final, se me ocurre que tal vez son las que más, digamos, pueden prevenirse de algún modo. ¿Las neurodegenerativas? Digo, ¿no? Como que se me ocurre, ¿de qué manera puede actuar la terapia ocupacional de manera preventiva y no por ahí posterior a una intervención quirúrgica? Bueno, las neurodegenerativas de todas formas no tienen intervención quirúrgica porque son enfermedades. Claro, es así. En esas sí, no, parece que se puede hacer algún tipo de trabajo preventivo. Estas cosas que últimamente se hablan de, ¿no? Es verdad. Ejercitar la memoria, los juegos. Sí, bueno, en realidad lo que se dice es toda la neurociencia que está en su auge en este momento es que uno tiene que estar activo en forma permanente para cuidar toda su integridad, tanto mental como física. Creo que cuanto uno más activo esté, mejor va a ir todo. Claro, ahí me imagino que debe haber así mitos y verdades en cuanto a esto, pero sí tal vez mantenerse con cierto nivel de actividad en general ya de por sí es preventivo, no es que sí, exactamente. Si todos los días como quien dice, si todos los días te tomas un vasito de vino, no, pero digo, claro. Si todos los días te haces una cuenta de multiplicar, se te vas a evitar el... No, claro, no va por ahí. No, porque lamentablemente son enfermedades que te aparecen y bueno, hay cuestiones a veces genéticas, a veces no se sabe, hay muchas teorías dando vueltas, pero aparecen y vos ves gente que por ahí fue recontraactiva y ves gente que no y todos tienen alguna... La ligan, digamos. No, quizás lo que habría que plantearse es si esto de la actividad es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Porque también muchas veces la actividad alguien podría entenderlo como una sobreactividad y esto aumentaría el estrés. También, totalmente, Entonces, sí, es verdad. Quizás habría que ver los objetivos de uno a uno, a ver qué es para cada cual. Sí. ¿Y hay alguna diferencia entre un discapacitado que haya nacido discapacitado de toda la vida o alguien que haya adquirido por lo que sea, ya sea por cualquiera de estas enfermedades que vos decís, un accidente, alguna lesión incapacitante? Y sí, seguro que lo hay. Básicamente por mi humilde experiencia, ¿no? Y lo que yo puedo apreciar cuando trabajo con gente que tiene alguna dificultad, cosa que es bastante difícil a veces, que
que es algo que yo pienso bastante, ¿no? Cuando uno trabaja con alguien que ha tenido una lesión abrupta y un accidente repentino o una enfermedad de golpe, creo que tiene que hacer un trabajo de duelo mucho más importante que quien nació, ¿no? Con una discapacidad, que está desde que nació luchando y lidiando con eso y habrá generado otros mecanismos para poder salir adelante. Yo por lo pronto trabajo casi siempre con gente que ha tenido algún accidente o alguna enfermedad abrupta y bueno, no es fácil. Esto es todo un sistema que se desacomoda desde la familia hasta el propio individuo, por supuesto que está totalmente descolocado y dice, ¿y ahora qué hago, no? Sobre todo si cognitivamente está bien. Es muy difícil y bueno, no, realmente es un tema complicado, ¿no? ¿Vos crees que las cuestiones sociales o esta cuestión que vos decías, el duelo, puede llegar a limitar la evolución o la recuperación de la persona? ¿O por ahí es casi independiente? Mira, yo creo que, te repito de nuevo por lo que yo puedo ver y por lo que mi trabajo me ha dado, yo creo que muchas de las personas que salen adelante son personas que tienen mucha fuerza interior previa y ya la estructura de personalidad de esas personas les permite vencer obstáculos. Hay gente que tiene por ahí déficits o lesiones o secuelas mucho menores que otras y sin embargo no hay manera de repuntar porque previamente ya tienen otra personalidad o tienen tendencias a ser más negativos y la verdad que cuesta muchísimo salir adelante. A veces yo estoy trabajando con gente con rehabilitación de la mano y realmente es una depresión la vida de ellos a raíz de eso, y por ahí trabajo con gente que tiene una lesión medular y que no mueve prácticamente las manos ni las piernas y tienen una visión de la vida mucho más positiva que aquel que tiene algo en la mano. Creo que además también hay muchas cosas que juegan en esos momentos. La familia muchísimo, la contención familiar muchísimo, la salud mental de la familia muchísimo, aunque se desacomodan y aunque toda la familia se reestructura, pero y además también creo que aparecen cosas en el ser humano que desconocían, como cuando nosotros nos enfrentamos a una situación límite que todos reaccionamos de distinta manera. Pero creo que, por ejemplo, un caso de una lesión medular en donde apenas puede mover un poco la mano y el resto del cuerpo nada, así la cabeza, y están totalmente lúcidos. Ya es tal el cambio que tienen que hacer interno, que es o me transformo internamente realmente para entender que ahora mi vida y mi dimensión pasa por otro lado totalmente diferente, o me sumerjo en un pozo depresivo y estoy esperando la situación de ver cómo hago para terminar con mi vida. Entonces, por eso la diferencia con por ahí una lesión en una mano, porque una lesión en una mano es yo estoy perfecto pero quiero que mi mano funcione como antes, entonces estoy mucho más ambicioso y el que más tiene más quiere. Creo que es un poco así. Sí, seguramente también debe tener que ver mucho con la capacidad de resiliencia de que totalmente, tenga la persona. Totalmente. El valor que tenga para cada persona la mano, ¿no? También. Sí, totalmente. Seguramente para un pintor es diferente que para otro tipo de actividades. Pero me parece que por todo lo que vos decís, bueno, lo importante que sería que, bueno, el complemento del trabajo psicológico con estos pacientes para que totalmente. Por ahí puedan poder abordar esta nueva realidad con lo que les toca, ¿no? Y con lo mejor que puedan. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y después seguimos escuchando el aire? Dale. Bueno, aquí nuevamente con nuestra invitada, Mariano. Volvemos. Susana, me parece que el cerebro es un misterio, ¿no? ¿Es así, Irene? ¿Es un misterio?
Yo creo que es un misterio. Creo que hay quienes que saben muchísimo más del cerebro que yo, por supuesto, pero creo que la vida es un misterio, ¿no? Al menos desde lo que nos contabas con lo que te ibas encontrando en el día a día en el hospital. Sí. Yo te escuchaba y se me ocurría preguntarte si la terapia ocupacional, a partir de el auge esto de lo neuro, ¿no? Lo neuropsicología, lo neurológico, Sí. De algún modo estos avances nutrieron a la terapia ocupacional y le hicieron avanzar en cuanto a las posibilidades de trabajar con el paciente, de la recuperación, de la rehabilitación. Sí, yo creo que, no sé si específicamente a la terapia ocupacional, yo creo que al mundo, ¿no? Esto aporta enormemente. Sí, quizá desde en general, en la rehabilitación en general, se piensa mucho más en que la plasticidad cerebral es mucho más grande de lo que creíamos. Los tiempos de la recuperación son mucho más de lo que creíamos. Quizá antes todo era, bueno, si en 2 años no te recuperaste, ya lo que no recuperaste no recuperas más, y creo que no es así. De hecho lo vemos que no es así. Entonces por ahí esto sí es un aporte constante a que la plasticidad cerebral y la plasticidad del cuerpo humano, del organismo, es mucho más grande de lo que creíamos, y hasta el último día de tu vida tenés que, digo como si fuera tan fácil, pero hay que trabajar para recuperarse de una lesión. Y hay que trabajar para recuperarse y bueno, y para asumir cuál es la consecuencia, ¿no es cierto? Sí. Irene, vos estuviste en el colegio, en nuestro colegio profesional, dando una charla justamente con una neuropsicóloga. Exacto. ¿Nos querés contar, bueno, cómo fue, bueno, cómo te recibimos? Bueno, hablanos de nosotros. Sí, le hablo a ustedes. No, nos recibieron bárbaro. La invitaron a la licenciada Andreotti, que ella es neuropsicóloga. Ella tiene la especialidad en neuropsicología. Si bien vos me preguntabas recién de todas las neurociencias, nosotros trabajamos muchísimo en la activación cognitiva, y de hecho necesitamos que el paciente cognitivamente esté bien para todo, para agarrar un vaso. Necesitas que el paciente esté bien cognitivamente. Ahora, existe esta especialidad hace ya unos cuantos años, y ahora en el Colegio de Psicólogos también, de la neuropsicología, que estudia en profundidad las áreas cerebrales, estudia en profundidad la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y todo lo que tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, evaluándolas exhaustivamente, que es lo que hace la licenciada Andreotti, de la cual aprendo a diario, para tratar de localizar específicamente qué área cognitiva tiene más déficit, y además hacer un entrelazado y poder sacar un perfil cognitivo lo más limpio posible de esa persona. Así que la invitaron a ella a dar una clase, no me acuerdo exactamente el nombre de la clase, pero ella habló de todo lo que hacen en el hospital y las evaluaciones y demás, y yo fui a contar una evaluación cognitiva que hacemos desde terapia ocupacional, que tiene que ver con el desempeño. Esta evaluación es una evaluación que lo que hace es ver cómo están las funciones ejecutivas de esa persona. Las funciones ejecutivas entendemos que son que es la función cerebral que hace que uno pueda organizarse, que uno pueda tener iniciativa, que uno pueda tener juicio y seguridad. Y es una función cognitiva que creo que atraviesa todas las funciones cognitivas. Y es una evaluación la que yo fui a presentar que son dentro de las evaluaciones ecológicas, porque tenemos las evaluaciones de escritorio, que sobre todo las hacen los neuropsicólogos, que miden cuantitativamente muchísimos aspectos, y después tenemos evaluaciones que son ecológicas, que simulan situaciones cotidianas. Esta evaluación de funciones ejecutivas que yo que hago en el hospital y que es conocida, no sé si en otros lados la hacen, calculo que sí, consiste en lo siguiente. Yo tengo una caja llena de objetos que tienen que ver con... los objetos son para
cocinar algo fácil, para hacer una llamada telefónica, para pagar cuentas y para tomar la medicación. Entonces, uno cuando prepara esta evaluación tiene todos los elementos que van adentro de esa caja y todo un instructivo de cómo tomarla y cuáles son los pasos a seguir. Lo que se hace es lo siguiente. Primero, lo ideal es tomarla entre varios, porque por ahí hay cosas que se te escapan y uno tiene que ir anotando todo lo que ha hecho el paciente. Entonces, después de un daño cerebral, por supuesto que a veces, no, por supuesto no, pero a veces y muchas veces estas funciones ejecutivas están alteradas, y sobre todo si el paciente tuvo una lesión en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es el de la acción, el del movimiento. Así que las funciones ejecutivas se asocian muchísimo con este lóbulo. Entonces, si tuvo una lesión ahí, seguramente se la vayamos a tomar. Se le dice al paciente, bueno, ahora vas a simular que vas a hacer se llama una avena arrollada, que uno dice, bueno, en Argentina por ahí no se come tanto, en otros países a la mañana hacen esa avena arrollada, que es avena en realidad con agua y listo. Entonces yo le digo, todo lo que necesitas para hacer esto está dentro de la caja, las instrucciones también, saca todos los elementos que necesites y empezá a hacerlo. Yo le doy una cocinita eléctrica y todo. Y la avena, efectivamente. Esa avena, y me dicen, ¿tengo que cocinar? Sí, tenés que hacer todo. Entonces, se evalúa con tiempo, yo le digo, bueno, puedes empezar. Y lo que primero evalúo es si el paciente tuvo la capacidad y la iniciativa de acercarse a la caja, investigar y empezar a sacar las cosas que corresponden. Porque hay pacientes que quedan totalmente apáticos y abúlicos y se quedan ahí y no hay manera de que vayan a la caja. Entonces yo tengo que seguir un protocolo de instrucciones y de ayudas que si veo que no se acerca, le digo, bueno, hay algo que tenés que hacer, le voy dando distintos tipos de ayudas y asistencias. Bueno, y así hasta que finalmente él debería lograr hacer toda su actividad. Yo evalúo, entonces, si tuvo iniciativa para hacerlo, si pudo organizar todos los objetos en el escritorio para empezar a hacer la actividad, si tuvo cuidado con el agua caliente y con la cocinita, si pudo decir, si tuvo consideración con los tiempos que se le pidieron, si pudo seguir las instrucciones de lo que decía el apunte, y si pudo finalmente además terminar la actividad, porque muchas veces hay pacientes que perseveran en el accionar y se quedan, siguen revolviendo y siguen revolviendo y siguen revolviendo y siguen revolviendo y nunca terminaron la actividad, que quizá en salud mental ustedes creo que a veces lo ven a esto, ¿cierto? Sí, seguramente. El paciente que persevera. Después veremos cuál es el origen orgánico o no de eso, pero esa cosa que nunca terminan de hacerlo. Entonces, en base a eso, bueno, después llenan una planilla y en base a todas estas cosas se fija y anota y ve en cuáles tuvo más dificultades, en cuáles necesito asistencia o no. Y además esto nos ayuda mucho con la familia, porque muchas veces la familia, por supuesto que el paciente casi siempre saca beneficio secundario de lo que tiene. Entonces se vuelven demandantes, se vuelven, no quieren hacer nada. Iba a decir vagos y después me dio cosita decir vagos, pero se vuelven vagos porque uno se vuelve perezoso. Entonces el familiar no sabe si puede, si no quiere, si está manipulando a toda la familia, si es llamado a atención. Eso pasa muchísimo. Entonces, ¿hasta dónde puede hacerlo, hasta dónde no? Bueno, tratamos de, una de las herramientas que tenemos es esa evaluación para decir, bueno, realmente esto en la organización necesita asistencia hasta acá, por ejemplo, ¿no? Vemos esta semana con distintas tareas y actividades si de esta manera funciona. Por supuesto que después se replantea, se habla con la familia, volvemos a hablar con el paciente y tratamos de organizarnos todos para pulir todo lo que se pueda y ver hasta dónde puede realmente y hasta dónde no puede. Porque es muy difícil a veces darse cuenta que el paciente tiene un déficit en tomar iniciativa. No sé por qué, pero no lo hace, y no lo hace, y no se activa, y no se activó, y realmente tiene un déficit para
Accionar. En estas actividades que se proponen con tiempos determinados, se evalúa el tiempo también, después se hace un retest al tiempo a ver cómo funcionó. Específicamente en esta evaluación, sí, en esta evaluación es con tiempo, porque por supuesto que hay algunos que, digamos, todas las actividades sabemos más o menos cuál es el tiempo medianamente normal, entre comillas, para hacerlo, y hay gente que lo hace, pero 20 minutos. Si para cada paso de esta actividad tarda más de 2 minutos, se le da una ayuda. Entonces vamos contando. Si después de 2 minutos no reacciona, se le da otra ayuda. Entonces, si finalmente tampoco reaccionó con todas las ayudas que le dimos, decimos, este paso de la actividad no lo puede hacer realmente. No lo puede hacer. O necesita la asistencia o alguien que se lo haga. En esta específicamente de funciones ejecutivas no la podemos volver a tomar, porque se dice que en las funciones ejecutivas uno además tiene que resolver situaciones, tiene que ser capaz de resolver situaciones. Entonces, si ya la conocen, ya no es un desafío y ya no es válida realmente esta prueba, se puede tomar otra. ¿Hay otras semejantes? Hay otras semejantes, yo no las tomo, pero por ejemplo hay una que se llama, que de hecho creo que esta es como hija de una que se llama La Cocina, que también era una actividad solamente en la cocina. Hay otra que tiene que ver con actividades que creo que se llama La Secretaria, que son todas actividades de una secretaria que te ponen para que vos hagas. Hay otra que se llama El Hotel, que vos sos un conserje de un hotel que tiene que resolver todo el tiempo situaciones. ¿Entendés? Entonces son muy interesantes. Claro, la cocina como un espacio donde es muy multifacético, ¿no? Te tenés que acordar, tenés que medir tiempo, tenés que usar utensilios. Hay gente que hay te muchas dice, habilidades en o juego. no pueden manejar el fuego, ¿viste? Pueden hacer todo, pero si no, pero se quema, deja la hornalla prendida, entonces ahí va el peligro también. Sí. Yo también te escuchaba y decía, qué difícil para el marco familiar, digamos, reencontrarse con ese familiar que después de la intervención, donde de pronto viene otra persona con otras funciones, con funciones que tal vez no va a recuperar o va a recuperar como en mucha menor medida, ¿no? Y la importancia que puede llegar a ser trabajar con esta familia, ¿no? Sí, es dificilísimo, es muy difícil trabajar a veces también para mí con ellos, porque hay muchísima ansiedad, hay muchísima, por supuesto, negación por una cuestión obvia de tratar de defender nuestra alma, nuestra psiquis de semejante cambio en el ser humano que teníamos. Y además, sí, la aceptación. Y además hay gente que se recupera y hay gente que no. Porque depende de la lesión, depende de la edad, depende del lugar de la lesión, depende de millones de cosas. Entonces, ¿y qué hacemos ahora? Porque pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y la persona no arranca. La persona puede haber sido un ejecutivo y presidente de una multinacional y hoy no puede hacerse un té. Entonces, ese es otro tema también que es muy delicado y creo que quien está del lado que sería el mío tiene que tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto, porque es muy fácil decir, como uno oye a veces, porque la familia no quiere entender, porque la madre no se da cuenta que no es fácil. No es fácil darse cuenta. No es fácil, nadie quiere, como decís vos, un tipo que no paraba un segundo a que está todo el tiempo así mirando un punto fijo. Mueve las piernas, mueve todo, camina, pero no sabe ni dónde está el baño de la casa. Claro, debe producirse mucho terrible. Efecto de siniestro, esta cosa de lo desconocido en esta persona conocida, ¿no es cierto? Debe ser terrible. Es terrible. Ahora, por lo que vos decís, bueno, están avanzando un montón y bueno, se está sabiendo mucho más, pero me parece que todavía hay mucho por hacer y bueno, que por ahí quizás la participación de los psicólogos y bueno, para trabajar con las familias, como decía Mariano, para trabajar con los pacientes, incluso en estos equipos sería muy interesante, ¿no? Nuestra intervención. Sí, nos encontramos, me parece, con otra disciplina más no apta para no idealistas, para personas que no tengan cierta pasión por conocer, investigar, digamos, hacer que la disciplina evolucione, avance, ¿no?
y pareciera que la psicología y bueno, la terapia ocupacional parece que también, bueno, está como del lado de la pasión, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que te agradecemos, bueno, que hayas venido y bueno, contamos con vos para otra vez. Bárbaro. Y bueno, nos resultó muy, muy interesante. Así es, así es. Muchas gracias, Irene. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hasta la próxima. Y Mariano, nos estaremos viendo la próxima. Nos estamos viendo la próxima y te cuento que ya me estoy imaginando algunas cosas para nuestro festejo número 50. Ah, bueno, buenísimo. Pero no te voy a decir nada. Bueno, será una sorpresa entonces. Dale. Adiós, hasta el viernes.